La barcaza que ahora nos deja en la prángana es de New Fortress, pero ¿qué rayos es New Fortress? ¿Quiénes son esa gente? ¿Quién es Wes Edens, el dueño de la empresa Genera? Los dueños de Genera son New Fortress. ¿Quién es esa gente? Sí, el mismo dueño de los Bucks de Milwaukee y de Aston Villa. Sí, ese mismo que está vendiendo su apartamento multimillonario en Manhattan. Ese mismo que, sí, el que celebra con Antetokounmpo. Wes Edens. ¿Quién es él? Catriona Vélez nos hizo más o menos un resumen del fundador de uno de los hedge funds pioneros en ir al mercado, Fortress. El multimillonario criado en Montana, Wesley Robert Edens, es fundador y director ejecutivo de la compañía al borde de la quiebra New Fortress Energy, que suple gas natural a la isla. En 1998 cofundó la firma de inversiones Fortress Investment Group, que se expandió a las industrias de transportación, infraestructura, bienes raíces, salud y medios de comunicación. Se promueve como un filántropo de investigaciones de cambio climático y atleta de toda la vida. En 2014 fundó New Fortress Energy, enfocada en el desarrollo de terminales y suministro de gas natural, y que hoy enfrenta una deuda que asciende a $8,000 millones. Desde el 2017, tras el paso de los huracanes Irma y María, Edens vio la oportunidad de hacer negocios en Puerto Rico y en 2018 firmó un acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica para la construcción del terminal de gas natural en el puerto de San Juan. Edens también es inversionista deportivo y codueño de los Milwaukee Bucks de la NBA y de la franquicia de fútbol Aston Villa. Además, según Forbes, quiere ser pionero de los trenes de bala de alta velocidad en Estados Unidos. En 2016 lanzó la marca Sin Coro Tequila junto al legendario baloncelista Michael Jordan. Y mientras que New Fortress está bajo la lupa por problemas financieros, medios reportaron que Edens puso en venta su penthouse en Highline, Manhattan, por $35 millones. Pero para entender por qué es importante quién es Wes Edens y quién es esta gente de los dueños de Genera, hay que ir al 2018. Pasó el huracán María y había preocupación porque supuestamente empresas e industrias no podían seguir dependiendo del sistema energético de Puerto Rico, así que hacía falta crear sus propios sistemas de energía. Y así fue como CC1, Coca-Cola o Amgen y las farmacéuticas empezaron a ver cómo podían crear sus propios sistemas energéticos. Y ahí, supuestamente, llega esta empresa con el interés, los dueños de Genera, de proveerle combustible a esas otras empresas, no a la Autoridad de Energía Eléctrica, y firma un acuerdo de confidencialidad con la Autoridad de Energía Eléctrica para compartir información, porque iban a tener barcos con gas bien cerca de la autoridad y la central San Juan. Así que había que compartir información confidencial y se firmó un acuerdo. Pero empleados de energía eléctrica empezaron a decir, aquí hay algo raro pasando porque le estamos dando información confidencial a esta empresa Socolor del Muelle que está al lado de la central San Juan, pero ¿le interesará a ellos quedarse después con la central San Juan? Porque aquí hay unos procesos de RFI, subasta y competencia y no puede ser que le estemos dando información confidencial a una empresa que luego vaya a hacer eso. Pero hasta ese momento, los dueños de Genera lo que planificaban era venderle a las farmacéuticas e industrias, ¿verdad? En el 2018, desde aquel entonces, nosotros publicamos, cuando yo estaba en Jay sus Rayos X, esta historia de lo extraño de todos estos escritos de empleados de la autoridad que planteaban que algo no olía bien. Energía Eléctrica le dio el contrato a NF Energía para que ellos sean los que hagan la conversión de la planta de San Juan a gas natural. El 30 de mayo de 2018, 30 de mayo, unos empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica le dicen, mira, autoridad, firmaste un acuerdo de confidencialidad con NF Energía para el desarrollo de construcción puesta en servicio de un terminal de regasificación en los muelles AIB en el puerto de San Juan. El proyecto incluye el suministro de gas y la conversión a gas natural de las unidades 5 y 6 de Central San Juan. O sea, empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica dicen y empiezan a plantear, mira, tengan cuidado que esto de estar dándole acuerdos de confidencialidad a una empresa, esa empresa, nosotros estamos haciendo negocios con ellos de darle información confidencial y simultáneamente esa empresa estaba licitando
con la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, yo tengo un acceso confidencial y privilegiado para mí y a la misma vez voy a competir con otras compañías para que yo me lleve el contrato de cientos de millones de dólares. ¿Se entendió eso? O sea, estamos hablando de que yo llego a un acuerdo con la autoridad, con el gobierno, para que me dé información confidencial y a la misma vez voy y compito contra otros para yo llevarme el billete. Empleados de Energía Eléctrica dijeron que cuidado con eso. ¿Y qué pasó? Que incluso tenemos emails de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica advirtiendo todo lo que estaba mal de eso, pero aún así se lo dieron a esa empresa. Así es Puerto Rico, cuando los empleados cooperan y dicen, mira que hay algo raro pasando, ¡está botado, fuera, fuchi! Corrupto, sí, ven para acá, vente, te queremos para acá. Estos empleados estaban levantando una bandera, pero en vez de premiarlos y decir, caramba, que hay algo extraño, investigaremos, lo que ocurrió fue que le pasaron el rolo. Recuerden, para llevarle gas natural a la Central San Juan y Palo Seco, o se hacía el gasoducto del norte, o se hacía un gasoducto del sur hacia el norte, o se buscaban alternativas porque de alguna forma hay que llevar el gas. Así que recuerden, Puerto Rico descartó aquel gasoducto del sur de Aníbal, después de los 60 millones malgastados. También se descartó la vía verde de Luis Fortuño, que también malgastó sobre 100 millones de dólares que se perdieron. Y después hubo un tercer gasoducto propuesto, dicho sea de paso, por una empresa que se llama Dicentricity, que tenía a Josué Colón como uno de sus portavoces. Yo lo entrevisté. Y planificaban hacer un gasoducto como el del sur de Aníbal, pero luego subiendo por Calley, cercana a la autopista, por una servidumbre que llaman de Texaco de los años 50. Esa era una de las formas para llevar gas a la Central San Juan y Palo Seco. ¿Y por qué era tan importante llevar gas a San Juan y Palo Seco? Porque cuando operan con cualquier otro combustible, mayormente diésel, causan una contaminación ambiental seria y problemas a los vecinos, y los federales le tienen un cap, la EPA, de MATS, es decir, casi no se pueden usar, están limitadas porque contaminan mucho en zona residencial. Así que por eso había que llevarle gas. Pero ¿cómo sin gasoductos? Ya saben, el muelle. La empresa que supuestamente venía a venderle a industrias, comercios, farmacéuticas, de repente participó en llevarse el famoso contrato de cambiar la Central San Juan a gas natural. Y se llevó el contrato, a pesar de que AES había hecho una propuesta más barata. Pero la Autoridad de Energía Eléctrica dijo, el que tenga ese muelle, ese se lleva el contrato. Los dueños de Genera hace unos meses habían comprado el muelle, pero no tenían permiso del FERC, porque recuerden, esto no era para venderle gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que no le habían pedido permiso a los federales. Finalmente, comenzaron su operación. Y se llevaron el contrato de 1.500 millones de dólares. Así que cuando nosotros hablamos de los conflictos que estaban creando, nos decían que estábamos locos y que estábamos al garete. Como me dijo en un momento dado Omar Marrero, cuando le cuestionamos a Omar Marrero precisamente a él directamente de si este contrato crearía un conflicto de interés y que ya esta empresa nos había fallado, él decía que no, que esta empresa, vean esto. No es cierto que desde noviembre del 2021, al menos hasta abril o mayo, ellos no pudieron llevar la cantidad de gas natural que se requería por contrato. Eso no es la información que nosotros tenemos, incluso hay una carta... O sea, que Josué Colón nos mintió a todos aquí en el país, porque aquí vino Josué Colón, el director actual de la Autoridad de Energía Eléctrica, y aquí en esta misma pantalla dijo que New Fortress había incumplido con traer la suficiente gas o combustible que se suponía que trajera. Y que él iba a reclamar en los tribunales para que le pagaran. Y lo que está en la portada hoy del vocero. Ese reclamo lo hizo incluso ante el negociador de energía. Y el negociador de energía, incluso si recordara, le dio una orden para mostrar causa, para especificar por qué entonces eso no se había dado. Porque si era una controversia que llevaba más de un año, no se había atendido. Así que en ese sentido creo que no necesariamente tiene el cuadro completo. Nosotros la información que tenemos, el comité de alianza, que incluye el compañero Josué Colón, incluye otros compañeros, es que ese contrato se ha cumplido particularmente... O sea que lo que reporta el vocero hoy en portada es falso también. Bueno, puede ser que no tenga los elementos completos. Te puedo señalar que la información que nosotros tenemos es en cuanto a ese contrato
se ha cumplido específicamente lo ordenado o lo nominado bajo ese contrato, porque quiero que entienda, estos contratos de suplido, para que la gente entienda, tiene que haber una solicitud de suplido para que obviamente se te tome en cuenta, como tú mencionabas, cuando los contratos futuros, para poder atender esas demandas futuras que pueden tener, así que no es combustible que está disponible para ser entregado inmediatamente. Así que en ese sentido, volvemos, fue alguna preocupación que se podía atender y eso se atendió. Y nosotros le dimos exclusividad, le dimos toda la operación del sistema eléctrico y generación de Puerto Rico al suplidor de combustible. Es decir, pusimos a quien nos vende el combustible a decidir cuánto combustible vamos a comprar y qué combustible vamos a comprar. ¿Qué ustedes creen? ¿Vamos a meterle más gas a Puerto Rico? Acaban de precisamente autorizar el que Cambalache, Palo Seco, San Juan, Mayagüez y hasta posiblemente Aguirre cambien a gas natural. Qué casualidad que le dimos para administrar al suplidor de gas para que administre y decida qué combustible vamos a usar en esas otras regiones. Menos mal que no iba a haber un conflicto de interés, ¿verdad, Omar Marrero? Pero recuerden, esto no solo fue Omar Marrero, tampoco fue solo Pierluisi, tampoco fue solo Rivera Chats y Johnny Méndez y Jennifer González. Esto también incluyó a Tatito Hernández y José Luis Dalmau, ambos del Partido Popular, que pusieron a Laisa Ortiz y a Eduardo Ferrer a votar a favor de este acuerdo donde se le entregaba toda la generación eléctrica a Genera y los dueños de Genera, New Fortress. Algo importante es que usted va a ver que hay bien pocas publicaciones sobre estos temas en algunos medios. No hay nada ilegal, pero hay que decirlo. Parte de la ecuación es que el grupo Ferrer Rangel, GFR Holding Company, los dueños del Nuevo Día Primera Hora, son en parte socios comerciales de Genera, los dueños de Genera. Es decir, que cada vez que se vende gas natural en Puerto Rico, GFR Holdings, los dueños del Nuevo Día y Primera Hora, tienen, totalmente legal, acuerdos comerciales que le benefician a esos fines. Por eso ustedes van a ver que hay mucho más publicaciones de El Vocero y de nosotros sobre todo esto por los pasados años. Pero hablemos de los incumplimientos de Genera. Ni hablar de que incumplieron con las baterías. Hablemos de cómo nunca se decomisaron las unidades que habían quedado en decomisar. Digamos que estaban planteando ahorros que nunca lograron demostrar. Acuerdos de arreglar plantas que tardaron mucho más de lo que habían dicho. Curiosamente, pedían que le compráramos aquellas cosas de unidades de megageneradores que antes le rentábamos. Y además, le pagábamos el combustible de aquellas cosas que le comprábamos. Y lo peor, ya nos habían chantajeado antes. Lo que pasó con la barcaza no es la primera vez. ¿Recuerdan la guerra de Ucrania? Pues la guerra empezó el 24 de febrero del 2022. Pero desde noviembre ya se sabía que vendría una guerra porque Estados Unidos lo había estado publicando, que había una operación de Rusia y por tanto eso encareció dramáticamente el precio del gas. Y de casualidad, de repente dejó de llegar gas a Puerto Rico. No lo digo yo, lo decía el director de Energía Eléctrica, ahora SAR de Energía, Josué Colón, que de hecho, recuerden ustedes las reclamaciones legales que planteó. Aún así, la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno de Puerto Rico le entregó todo, a pesar del incumplimiento ya de habernos traído combustible. Y además de eso, no solo ese asunto es importante, también hubo otro incumplimiento importante de chantaje, como cuando Josué Colón, igualmente, SAR de Energía de Jennifer González, director de Energía Eléctrica de Pedro Pierluisi, advirtió que la empresa estaba chantajeando a la autoridad, exigiendo que se le diera unas cosas a cambio de las 3 megageneradores que ellos se supone que hubieran entregado a Puerto Rico y que nos hacían tanta falta. Es decir, que ya esta empresa tenía una trayectoria de chantajear, condicionando el te doy esto que tú necesitas, pero tienes que darme esto que yo quiero. Así que esto de la barcaza no es de ahora. Evidentemente, ya ha habido un historial en esa dirección. También recuerden que aquí estas barcazas se supone que iban a ser unas de una dimensión y terminaron trayendo barcazas 5 veces más grandes de lo que se suponía. La Guardia Costanera ha advertido de la ilegalidad de la operación
allí en el muelle de San Juan. Fueron los vecinos, no el gobierno, no la autoridad. No fue ningún ente gubernamental a decirle a los federales del FERC que estaban preocupados con la operación de allí y la peligrosidad que pudiera ocurrir, como lo que pasó con Capeco, sino que fueron los vecinos y Pedro Sade de la Clínica de Asistencia Legal Ambiental de la Universidad de Puerto Rico los que le advirtieron al FERC que esto se estaba haciendo sin permisos federales. Y en efecto, así fue. Se construyó sin los permisos federales. Para demostrar que la gobernadora sí sabía y que todo esto es lucha libre y que todo esto es un teatro y que sí sabía que iban a regresar y por eso su alegada amenaza, vamos a demostrarle en el mapa, este mapa, la trayectoria de la barcaza desde que se fue el sábado, alegando que se iba de Puerto Rico porque no le habíamos pagado 9 millones de dólares, aunque le hemos pagado billones de dólares. 9 millones de hace 5 años, dicho sea de paso. ¿Y cómo nos tienen de rehén? Y todo, la gobernadora dice muchísimo que está molesta, indignada, pero ¿y por qué no utiliza el código penal que le permite Puerto Rico para actuar? O incluso la incautación del material, o incluso el plantear en los tribunales un injunction, o cualquier otro recurso como de confiscación de las propiedades, ya que están en una propiedad pública después de todo, y lo veremos en los tribunales eventualmente. Pero mientras tanto, demostrar y dar a respetar a Puerto Rico. Nosotros sabemos, gobernadora, que todo esto es lucha libre porque desde el sábado estamos informados de que la barcaza regresaría. Y yo sé que usted lo sabe. De hecho, la barcaza realmente nunca se fue. Como pueden ver en la gráfica, estuvo dando vueltas y vueltas para regresar. Pero para demostrarlo, hemos pedido un Freedom of Information Act a las autoridades federales, un FOIA, para que se tenga que divulgar el proceso de regreso de la barcaza. Y cómo de casualidad regresó en Q, para que usted pudiera hacer su famoso live. Gobernadora, no solo sabemos eso, sino que peor, nos consta que fue la Junta de Supervisión Fiscal, no usted, quien determinó detener el contrato de 20 billones de dólares, que le cuesta más del doble de lo que se le cobra en otras jurisdicciones según la Junta de Control Fiscal. O sea, que por usted se hubiera firmado el contrato y se le hubiera seguido dando todo el poder a esta empresa por los próximos 15 años. Y usted lo firmó. No solo eso, sino que a pesar de que usted sabía que todos los ahorros que esta empresa supuestamente lograba eran basados en humo conforme al informe, o sea, no había tales ahorros y por tanto no se iba a ganar tales dineros, usted estuvo dispuesta a pagarle 110 millones. Y fue el negociado de energía el que dijo, bueno, le podemos dar los 110 millones de dólares a esta empresa siempre y cuando demuestre que no se va a ir de Puerto Rico si le damos los 110 millones y se va a ir y coger la juyilanga sin hacer la obra y el servicio que tienen que dar. Y como creo que todo Puerto Rico recuerda, la empresa no pudo conseguir un seguro que garantizara que se van a quedar en Puerto Rico si le damos los 110 millones. Eso es una operación básica y demuestra que si la empresa privada, si los seguros y los bancos no le prestan para que pueda pagar una fianza o un seguro en caso de que se vayan, ¿por qué nosotros en el gobierno se los vamos a dar? O sea, si la empresa privada no confía en la operación de esta entidad, ¿por qué nosotros vamos a confiar? ¿No les parece curioso? Por eso, todo esto es un teatro, todo esto es una lucha libre, todo esto es una apariencia de fiscalización. Como ustedes recordarán, Luma se va, genera, no seas malo, vamos a hablar, devuélveme el combustible, bendito que vuelva a tu barcaza. La solución a todo esto, gobernadora, sería lo que hace más de 100 años, y decía Tomás Torres Placa, que es sencillo. Usted puede quedarse en Puerto Rico, pero si yo logro un mejor contrato, tienes que prestar tus facilidades, obviamente pagándote una renta por utilizar tus facilidades, o sea, un peaje. Así ocurre en el mundo. ¿Por qué no puede ocurrir aquí así? Los intereses que están detrás de todo esto, solo el PNP y el Partido Popular lo saben porque, sí, repito, Tatito Hernández y José Luis Dalmau votaron a favor de esas medidas. Votaron a favor de que Genera se quedara con todo. Y eso, desgraciadamente, son los datos. La pregunta es, ¿quién va a dar a respetar a Puerto Rico? ¿Por qué se firmó este contrato desde el 2018 a sabiendas de lo que implicaba un acuerdo de exclusividad
donde nadie más podría venderle gas a Puerto Rico desde el muelle de San Juan, de donde único se le puede vender a la central San Juan y Palo Seco, desde el 2018. Es decir, desde entonces se sabía que si le dabas exclusividad a esta entidad en ese muelle, iban a tener a Puerto Rico agarrado por el pescuezo. Iban a ser un ancla sobre nuestro futuro. ¿Por qué se firmó? ¿Qué intereses hay? Solo ellos lo saben. Pero nosotros no somos tontejos. Y sabemos que esto fue la lucha libre. Porque desde el 2018 nosotros sabíamos lo que era evidente. Si se le entregaba exclusividad sobre ese muelle a una empresa, estaríamos agarrados por el cuello por ellos. Porque ninguna otra forma, a menos que controláramos los gasoductos, iba a poderse llevar gas a esas unidades. Así que todo esto se sabía. Nada de esto es nuevo. ¿Y por qué se firmó entonces desde el 2018 y participaron todas estas personas? Porque al igual que la gobernadora, todos estos que están fiscalizando realmente están jugando lucha libre. Lo hemos visto. Si no llega a ser porque la Junta detuvo ese contrato, hoy tuviéramos un contrato del doble más caro de lo que se supone que se cobre en otras jurisdicciones. ¿Por qué? ¿Por qué la gobernadora hizo todo este pantallazo después de firmar el contrato, justo después de que la Junta detuvo el contrato porque era demasiado caro? Piense, ¿realmente tienen los mejores intereses de Puerto Rico? ¿O todo esto es un teatro, la lucha libre? ¿Quién va a dar a respetar a Puerto Rico? Veremos a ver. Pero estamos hartos ya de tanto drama y tan pocos resultados.